Seno y nuestro querido amigo Víctor Bermúdez. Ellos están aquí, vamos para que se presenten a la audiencia de Consulta Legal. Buenos días a los radioyentes y también aquí al licenciado Tous y a las personas que están aquí presentes por habernos invitado al programa. Muy bien. Muy buenos días, muy honrados de estar aquí dirigiéndonos a los radioescuchas, acompañados por el compañero Tous y por el compañero Charles Seno. Un placer y un privilegio estar aquí en esta mañana. Y como siempre, aquí Ambrosio con nosotros, que dice que le va a hacer una preguntita más tarde aquí de derecho laboral a los compañeros, así que vamos a ver si el gas pela. Bueno, este libro es el segundo tomo de lo que ya ustedes habían trabajado en el primer tomo, están en este segundo tomo trayendo unos temas en particular. Yo estuve mirando el trabajo de ustedes, lo veo bien completo porque es un trabajo que empieza haciendo la historia y eso es bien bueno porque entonces uno puede tener el comprendimiento de la materia como tiene que ser. Y eso me ha gustado mucho del libro. ¿Qué nos pueden decir acerca de los tópicos que están tratando en el libro? Sí, antes que nada, pues es bien importante discutir algo sobre el nombre. El título, Tratado de Derecho del Trabajo, pues fundamentalmente lo que requiere es que son varios tomos que pues se publicaron y se van a publicar. Y aquí pues el primer tomo se publicó en el 2009, cubría mayormente la contratación individual entre patronos y empleados. No enfatiza, el libro no pretendía ni pretende pues obviamente cubrir el área de la sindicalización o los empleados unionados y en el sector privado. Este segundo tomo, pues en el primer tomo así lo indicamos, el próximo tomo íbamos a estar cubriendo el área de discrimen en el empleo. En Puerto Rico había un vacío hasta este texto donde no había ni hay otro libro que cubre esa materia, así que nosotros pues nos dimos la tarea de tocar ese tópico y de discutirlo en el país. Recientemente hay muchas personas que nos han llamado aquí al programa con todas estas cuestiones de los despidos que han habido en la empresa privada. Y siempre nos estaban hablando de si ellos tenían una causa de acción por acoso laboral. Y veo que ustedes también están tocando eso en este libro, hablan sobre eso. Sí, en el capítulo que tiene que ver sobre las represalias, en la parte final pues se toca lo que es el mobbing o el acoso laboral. Un tema que obviamente aquí ha habido varios proyectos de ley que se han presentado ante la Asamblea Legislativa y todos pues han sido abortados, no se ha legislado en ese sentido. Sin embargo, en muchos países del mundo, y por poner un ejemplo España, pues se ha legislado, y en Europa se ha legislado. De manera de que pues nosotros entendimos apropiado también discutir ese tema, aunque no haya legislación, porque entendemos que es un área donde pues ciertamente es una realidad también del discrimen en el país. Yo siempre le digo aquí a la gente que si eso se crea, sería el acabose, porque todo el mundo se siente discriminado en el empleo. Siempre dicen, bueno, es que la tienen conmigo, a mí yo soy el único que trabajo, a mí es el único que me echan todas las cosas encima, o me ponen, me dan un escritorio que le falta una pata, ese tipo de cosas. O sea, que también sería un área bien peligrosa, porque en Puerto Rico yo no sé qué pasa, que todo se crea como un furor, y entonces mucha gente entiende que tiene unos derechos que realmente no tiene. Y eso es bien preocupante en cuanto a poder crear unas causas de acción muy amplias. Y yo creo que el acoso laboral sería muy amplio, a menos que se haga una definición bien taxativa de eso, pero entonces ahí crearía entonces mucha controversia y mucha jurisprudencia en cuanto a eso. Sí, esa precisamente ha sido la razón principal por la cual pues no se ha aprobado esa legislación, ha sido la crítica que se ha planteado. Y yo creo que con razón, pero mi opinión personal es que se debe de legislar. Y ahí tengo dos fundamentos. Uno, ¿por qué Puerto Rico no y en otros países se ha hecho? Y son países donde pues económicamente están en una situación igual o peor que Puerto Rico. Y lo segundo es que si eso es cierto se puede atemperar. Además de que es una realidad, todo el mundo sabe aquí a ciegas de que puede prestarse para esos casos, pero eso es ponerle dientes y legislar de una manera que sea una manera más específica
Pero la realidad es que también sabemos de muchos casos, especialmente en el sector público, de empleados que cambian las administraciones, los relegan a un lado, los ignoran. Yo he tenido casos hasta en los tribunales que he tenido que pues irme por otras causales cuando realmente si hubiese una causal de acoso laboral en las condiciones tan infrahumanas donde afectan a estas personas emocionalmente, pues podrían viticarse pues directamente. Así que hay argumentos de ambos lados, pero me parece que es un área que es una realidad y hay que legislar. Hay que legislar. ¿Qué nos pueden decir del libro? ¿Ya está en el mercado? ¿Cómo pueden las personas, los compañeros abogados que oyen Consulta Legal y todas aquellas personas, porque esto no es meramente para solamente abogados, yo se los recomiendo para cualquier persona, patronos, personas que breguen en el área de recursos humanos, porque es un libro bien abarcador y es una lectura que no es difícil. ¿Dónde lo pueden conseguir y si ya está en el mercado? Sí, pueden comunicarse con la oficina del licenciado Bermúdez, un servidor, al 787-755-3425 y también pues hay unas editoriales que también pues lo tienen a la disposición. Está la compañía Biblioservices, que la librería Biblioservices, que está en el Shopping Center Montemar, en la calle Federico Costa, ahí en Atorrey, lo que se conoce cerca de la Escuela de Derecho de la Interamericana. Cerca de la Escuela de Derecho, el Departamento de Educación. Así es, correcto. Y la librería Norberto González en Río Piedras también lo tiene disponible y en el Colegio de Abogados días también lo vamos a estar distribuyendo en otros lugares, tales como la cooperativa de la Universidad de Puerto Rico y otros lugares que esperamos que puedan distribuir este libro. ¿Cómo le ayudaría al público este libro? Mira, este libro tiene un enfoque bien general. Está no tan solamente dirigido a los abogados, también está dirigido pues para personas que están en el área de recursos humanos, para los estudiantes, para los jueces, para los oficiales examinadores. Obviamente este libro no tan solamente tiene una perspectiva legal, también pues tiene una perspectiva sociológica, ¿no? Porque hay unos temas que se prestan para ese enfoque. Tiene mucha historia muy importante para la comprensión de varios temas que discutimos, tales como la Ley de Derechos Civiles Federal, el discrimen por raza, el discrimen por edad, el discrimen por discapacidad. Todos son temas que son necesarios visualizar desde una perspectiva multidisciplinaria. Y es por eso que en este libro pues tenemos esa multiplicidad de visiones, ¿no? No es sorpresa ver en algunas partes del libro algunos apartados que son temas de sociología, son temas de historia, son temas de economía. Pero son todos estos temas los que hacen necesario abordar para la comprensión cabal de este tema del discrimen en sus diferentes facetas y perspectivas. Yo espero que la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo compren varios libros de esto para que pues tengan también esa referencia allí. Yo entiendo y de lo que he podido ver en el libro hace una buena cubierta en cuanto a la cuestión del discrimen, que es parte de lo que estamos viendo hoy día, lo que pues, estamos en los tribunales litigando. Hay muchos casos de discrimen y la situación económica que está viviendo el país está llevando a que los patronos realicen unas movidas que a veces son discriminatorias y no cumplen ni con la antigüedad, con nada. Es una situación que va a crear muchas situaciones, muchos casos en cuanto a esa área que estamos viendo. Deciden despedir personas y despiden y después contratan a otros nuevamente y no siguen con lo que sería garantizarle los derechos a los obreros. ¿Cómo ustedes tocan eso también en el libro? Sí, aquí, de hecho, el libro, en la reseña se explica en cuanto a la promoción de que cuando hablamos del discrimen es una realidad que existe en Puerto Rico y en muchos países porque es parte de los patronos de prejuicio que pues, lamentablemente pues muchos seres humanos tienen por diferentes razones.
Y en ese sentido, pues el Estado ha tenido que intervenir para legislar y proteger, establecer el equilibrio y la justicia en el contexto del empleo. Y como consecuencia de eso, pues obviamente en el texto se cubren cada una de esas áreas. Nosotros lo que básicamente la metodología que utilizamos fue, como bien mencionaste, fue discutir primero los antecedentes históricos, luego las teorías de discrimen, darle ese adelanto al lector. Y entonces después comenzamos con discutir las dos grandes leyes generales de discrimen. En Estados Unidos, la ley de título 7, la de derechos civiles, y en Puerto Rico, la ley 100. Y luego vamos renglón por renglón, tema por tema, que entendemos que son importantes sobre el discrimen en el empleo. Y ahí discutimos el aspecto, pues obviamente sustantivo, remedial, la jurisprudencia con casos concretos. En particular, algunas veces lo resumimos, en otras ocasiones pues exponemos un resumen normativo y exponemos nuestra opinión. Pero es una opinión, independientemente de los intereses que hemos representado, hemos tratado de serlo y estamos sujetos también a la crítica y bienvenidos a ser académicos. Independientemente de que hemos representado un lado o del otro, pues tratamos de, en cada opinión que emitimos, hacerla de un punto de vista académico. Pero lo que pretendemos y lo que buscamos es pues que esta área en particular se conozca no tan solo por juristas, como mencionó el compañero, sino por el público en general. El lenguaje que tratamos de utilizar, obviamente hay términos a veces que no se pueden cambiar, pero es un lenguaje que puede llegar hasta cualquier persona, lo puede comprar un ciudadano común y corriente. En el tomo 1 nos ocurrió, tomo 1 sabíamos de personas que no eran abogados y lo compraban cuando se veían que había un texto para conocer sobre sus derechos, de manera que también los ciudadanos lo pueden comprar para conocer sus derechos. Uno de los aspectos que nosotros tratamos de aclarar en todos y cada uno de los capítulos es que no todos los actos de discrimen, o sea, ese trato diferente, es ilegal. Hay situaciones donde el patrono muy bien puede hacer esa diferenciación, ese trato desigual y estar cumpliendo con la ley. Y es por eso que es tan interesante, porque hay muchas áreas grises donde nosotros las discutimos, pero cada cual con esta discusión pues va a llegar a su conclusión. Y es que eso es lo que hace fascinante para nosotros los que hemos estado trabajando en esta obra, pues la discusión de estos temas, porque es que hay unas áreas que son no tan solamente que no están claras, sino que pueden interpretarse de diferentes maneras. Por eso es que este libro es un instrumento para el análisis y la discusión caso a caso de diferentes circunstancias donde se podría alegar algún tipo de discrimen en sus diferentes modalidades. ¿Podría darnos un ejemplo de eso que nos está indicando el compañero? Claro que sí. Bien importante en cuanto a ese punto en particular, que el texto está bastante actualizado. Quizás puede ser un ejemplo de eso que pregunta aquí el licenciado Tous. Y en el sentido que el texto cubre un capítulo que tiene que ver con preferencia sexual y orientación sexual. Y ahí examinamos la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. Hasta hace poco no existía jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si había legislaciones estatales o había decisiones estatales o de alguna corte federal. Pero el caso de U.S. versus Windsor lo discutimos. Y básicamente ese es el famoso caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Resolvió que declaró inconstitucional la definición de marriage o de matrimonio que existía en la ley DOMA. Y ahí hacemos un resumen normativo y exponemos pues básicamente lo que resuelve el tribunal. Y eso pues ciertamente es un área que pues aquí se ha legislado recientemente, es un área pues que se ha ido avanzando y se ha ido aclarando por los tribunales. Aquí tuvimos una llamada que fue la más interesante. Llama esta persona e indica que él y su pareja es de estas personas que se viste de mujer siendo hombre. Van los dos juntos a solicitar empleo a una compañía de guardias de seguridad. La persona va vestido de mujer, siendo hombre. Ambos llenan los documentos, ambos
son vistos por el patrono, son debidamente, pasan una entrevista, Evaluados. todo. Y ese día le dan empleo al que no estaba vestido de mujer, y al otro le dijeron que no habían plaza. Pero fue en una forma tan directa que todas las personas que estaban en esa, si podemos decir que era una feria de empleo, era un llamamiento del patrono a que habían una plaza. Prácticamente un gran número de los hombres que estaban allí, que no estaban vestidos de mujer, fueron contratados, y la única persona que no fue contratada fue esta persona por meramente estar vestido de mujer. ¿Habría un discrimen ahí? Bajo la ley ¿O caería dentro de lo que habla el compañero Bermúdez de que hay veces que se puede discriminar? Bueno, obviamente todos los casos se analizan a base de la prueba que existe, ¿no? Obviamente este es un caso donde dependería de prueba no directa, ¿verdad? Sería prueba indirecta. Habría que analizar los hechos en particular. Ahora bien, la intención de la ley es clara, es que por el hecho de que una persona tenga X o Y preferencia sexual, pues no sea discriminado por esa razón. Ya la forma y manera en que usted puede probar ese caso, las opciones que tiene de prevalecer al presentar una reclamación, pues hay que verlo caso a caso. Pero la intención legislativa nos parece que es clara. A nosotros nos parece que es un área donde se está haciendo justicia a un sector marginado, ¿ok? Que le guste a la gente o no, son parte de nuestra sociedad. Y en unos momentos de crisis como está viviendo Puerto Rico, nosotros entendemos que tenemos que tratar de aglutinar a nuestra sociedad, tratar de ver si podemos llenar esos vacíos que nos separan, y independientemente de que estemos o no de acuerdo con su forma de pensar, ya sea en el aspecto social y otros aspectos de la vida, tenemos que hacer unos esfuerzos por unirnos, porque el país así lo requiere. Yo quisiera que ustedes me tocaran un puntito que a mí me gusta mucho, porque aquí llama mucha gente y tocan a veces, piden asesoramiento sobre eso, y es sobre los remedios de la Ley 100. Mucha gente pues llama que no saben qué es lo que cubre realmente, si tienen un caso y prevalecen, cómo va a ser el resarcimiento. Eso crea muchas dudas, y siempre el público pues tiene esa duda. Si ustedes nos pueden hablar sobre algo sobre eso, se lo vamos a agradecer. Sí, bien rapidito. La ley en primera instancia permite que un empleado que ha sido discriminado en sus diferentes modalidades, ¿verdad? Porque, como sabemos, esta es la Ley General de Discriminación de Puerto Rico y cubre varias modalidades. Pero en términos del aspecto remediar, si la persona puede ser restituida, uno de los remedios es que sea restituida en su empleo. Y tiene derecho, obviamente, a la paga atrasada, ¿verdad? Al back llamado pay, back pay. claro, con todos sus beneficios marginales. Y la ley específicamente establece que esa paga atrasada va a incluir una doble penalidad. O sea, que el total de esos salarios dejados de vengar se multiplican por 2, en adición a una compensación por los daños y perjuicios sufridos y unos honorarios de abogados que son estatutarios, ¿okay? Que en los casos de discrimen se ha indicado que es un 25% y en ciertas circunstancias puede ser hasta una cuantía mayor. Ahora bien, el remedio de restitución, como ha señalado nuestro honorable Tribunal Supremo, en el caso de José Miguel Mestres Dosar versus María del Carmen Dosar Escandón del año 2008, no siempre es posible. Hay ocasiones donde el obrero pues está, ¿verdad?, discapacitado, no puede ser restituido. Pues entonces, en esas circunstancias específicas procede la paga prospectiva. Anteriormente esa paga prospectiva era hasta la edad de retiro, que se reconocía que era 62 años, pero en este caso de José Miguel Mestres Dosar versus María del Carmen Dosar Escandón, se establecen unos criterios donde se indica
que esa edad de retiro va a depender de la industria y de otros factores, o sea que en otras palabras se eliminó ese tope de los 62 años para establecerse que puede incluso sobrepasar los 70 años de edad. En otras palabras, que hay circunstancias donde el empleado no se le puede restituir. Pues entonces el remedio en esas circunstancias es la paga prospectiva hasta la fecha de retiro en esa industria en particular. Y debo señalar que de acuerdo a los remedios de la Ley 100, esa paga prospectiva es doble, incluyendo los beneficios marginales. Se parece un poco a la fórmula de cuantificar la pérdida de capacidad productiva cuando una persona en daños que tiene que ver con lucro cesante en el derecho civil, cuando son casos de daño, donde una persona pues prospectivamente no va a poder trabajar y eso tiene, pues entonces se hacen los cálculos utilizando ese tipo de cosas. Eso quiere decir que la cuantía que se determine va a haber un doble pago. Así es. Eso es... Claro, hay que reducir, debo aclarar, ¿verdad? Hay que reducir las cantidades que el trabajador haya recibido. Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando se declara, ¿verdad?, que esta persona está discapacitada, pues está recibiendo, digamos, los beneficios del Seguro Social, pues esa cuantía se reduce de esa paga prospectiva. O sea, que en esa cuantificación de la cuantía que dejaría de devengar hasta su edad productiva, pues hay que restarle, ¿verdad?, esa cantidad que reciba, por ejemplo, del Seguro Social o si que recibiría de retiro. O sea, todas esas cantidades, el desempleo, si en algún momento recibió. O sea, que no siempre esa cantidad va a ser neta. La jurisprudencia ha indicado que si, como indicáramos, recibe una cantidad por cualquiera de estos conceptos, pues entonces tiene que restarse, ¿verdad?, de esa cantidad prospectiva que tendría derecho a recibir. Aquí tuvimos una llamada hace un tiempo de una persona que había indicado que había ganado un caso y se le había hecho el pago por los sueldos dejados de percibir, pero que las aportaciones que hacía el patrono a un plan de retiro que tenían no las hicieron. Y él estaba llamando para saber si realmente el patrono también tenía que haber hecho esas aportaciones al plan de retiro, porque estuvo 3 años fuera y él decía, pues si yo gané el caso, me restituyen y me pagaron los sueldos dejados de percibir, pues también acumulo ese tiempo para mi retiro. Y tuvieron que haber pagado retiro como tuvieron que haber pagado seguro social también. Y se vio con la disyuntiva de que cuando llama al plan de retiro no habían hecho el pago correspondiente a esos 3 años. ¿Cómo aplicaría en ese caso la situación? Sí, claro. ¿Tenía o no tenía la obligación el patrono que haber pagado al plan de retiro? Muchas veces esto es difícil uno poder hacer un juicio, como dijo el compañero, a un caso, que a lo mejor un caso concreto, pues sin tener todos los elementos de juicio. Pero ciertamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Odriozola, un caso que hace muchos años atrás resolvió, además de lo que dice el compañero, entre los remedios que tiene derecho el trabajador, también a todos los beneficios marginales que tenía ese trabajador. Y eso incluye aspectos que tienen que ver con aspectos ya de derechos adquiridos. De manera de que sin tener todos los elementos de juicio, entiendo de que ese argumento que tenía el trabajador es un argumento válido para que un tribunal pues también, si no es que voluntariamente lo pueda hacer el patrono, pues un tribunal puede obligar al patrono a hacer pues obviamente todas esas aportaciones y pagar pues todos esos beneficios. De manera que hasta eso ha resuelto el Tribunal Supremo. Todo esto, dicho todo esto, lo que esto quiere decir es, y vuelvo de nuevo a esta área, y la importancia de que había una laguna en términos de textos en el país, y eso es lo que pretendemos nosotros hacer, esa aportación. La realidad es que si el despido injustificado se ha criticado como que no es justo en términos de la eficacia del remedio con el acto que realiza ilegal un empleador,
el despido discriminatorio, por todo lo que hemos dicho aquí, y hemos hablado de la ley general, porque hay muchas leyes especiales en cada área de discrimen. Ciertamente por el aspecto remedial nada más hay que pensarlo, pero aquí en eso en particular la legislación es bastante severa y los remedios son bastante amplios. Por lo tanto, pues es importante que pues lo conozcan pues las personas común y corriente, además de los abogados y los juristas. Le pregunto, la nueva enmienda a la ley de represalia, ustedes toman en un tópico en su libro, hablan sobre represalia. Como es reciente, obviamente a lo mejor no está tocado en el libro que acaba de salir. ¿Cómo ustedes entienden que afecta ahora los casos de represalia esta nueva enmienda? Esto es bien importante porque en el capítulo de represalia nosotros, y eso es otra de las aportaciones que pues honestamente pretendemos, discutimos los aspectos sustantivos, discutimos toda la casuística, pero emitimos opiniones, como había mencionado. Y una de las áreas que precisamente, como fue antes de la nueva enmienda, nosotros habíamos planteado que eso era una laguna en la ley y que se debería de atender por el legislador en términos de que no cubría las quejas internas que hacen trabajadores en la empresa, no era una actividad protegida. Dicho eso, pues aclaramos lo que quiere decir la represalia. La represalia de empleo, básicamente, para que haya una causal, tiene que probarse 3 elementos prima facie por un trabajador. 1, que estuvo en una actividad protegida. 2, que como consecuencia de haber estado en esa actividad protegida, pues hubo una acción negativa o adversa por parte del empleador. No tiene que ser un despido, puede haber sido una rebaja de salario, un traslado. Y tercero, pues que sea contemporánea, es lo que llama el nexo causal, que esa acción adversa sea contemporánea, rapidita, como dicen por ahí, al acto, a la actividad protegida. Actividad protegida, básicamente la ley 115, aquí es que viene la enmienda, la ley 115, fundamentalmente hasta la enmienda, solamente cubría, y esa había sido las interpretaciones de los tribunales, y lo dice la ley, solamente cubre cuando el trabajador se quejaba ante foros externas y específicamente ante pues participaba en una actividad protegida, algún organismo administrativo como es la Unidad Antidiscrimen o el Departamento del Trabajo, un foro externo. 2, si pues había una acción adversa como consecuencia de haber testificado o colaborado en una investigación ante la Asamblea Legislativa. Y tercero, que participara como testigo o radicara algún caso en los tribunales. Como ves bien, pues la ley específicamente tenía esa definición, lo que era actividad protegida. Ahora el legislador lo que hizo fue lo que nosotros comentábamos, pues atemperarla, a trabajar con esa laguna, y ahora cubre no tan solo las quejas que tenga el trabajador en estos foros externos, sino si el trabajador va a una oficina de recursos humanos y allí se quejó, y allí luego de eso, de esa queja interna, no tuvo la oportunidad de ir a algún otro foro externo, pues toma una acción adversa, pues no estaba protegido. Ahora pues está protegido porque cubre también las quejas internas en las empresas. Esto es bien importante porque los abogados que litigaban en esta área del derecho, pues en muchas ocasiones tenían casos donde los empleados pues ciertamente no se habían quejado externo porque no les interesaba. Realmente muchas veces yo siempre he dicho que la represalia es un tipo de acción que el patrono la puede prevenir y evitar. Como en todo lugar, en las casas, en todos lugares, en los negocios, pues en las empresas también ocurren diferencias y ocurren pues obviamente alguna actuación pues a lo irregular o impropia por parte de supervisores o empleados. Y muchas veces los empleados no les interesa demandar. Lo que les interesa es que le corrijan y evitar. Le resuelvan. Y ese es el propósito precisamente de uno pues radicar y ir a la oficina de recursos humanos. Pero por esas situaciones de la vida, pues muchas veces los seres humanos pues no aprovechamos esas quejas para remediar y corregir las situaciones, sino para penalizarlo. Y eso precisamente es lo que proscribe la ley. Bueno, yo quisiera que ustedes se despidieran de nuestro público y dieran toda la información sobre el libro, ya que estamos prácticamente en el final del programa. Y los dejo para que ustedes se despidan del público y puedan indicarles dónde, por segunda vez, dónde pueden conseguir el libro y cómo pueden comunicarse. Pues para nosotros ha sido un verdadero placer haber estado esta mañana compartiendo con ustedes. Que les habla el licenciado Víctor Bermúdez Pérez, conjuntamente con el compañero Charles Seno Santiago,
Les informamos que este libro puede ser obtenido a través de nuestra oficina. Se pueden comunicar con nosotros al 787-755-3425, así como con la librería Biblioservices ubicada en Atorrey, y también pueden comunicarse con la librería Norberto González en Río Piedra. Además, pues el Colegio de Abogados de Puerto Rico, quien va también a estar vendiendo el texto, de manera que tienen varias alternativas para poderlo adquirir. De mi parte, pues ciertamente estoy siempre a la mejor disposición para discusión sobre cualquier tema de esta materia. Y pues muchas gracias a ustedes. Le vamos a coger la palabra porque vamos a hacer un programa con el público haciendo preguntas sobre derecho laboral, así que ese día no pueden venir aquí y van a contestar preguntas. Será un placer para nosotros estar aquí compartiendo con los radios. Una vez lo habíamos hecho ya. Eso así. Pues nos despedimos hasta el próximo sábado. Estás en WIAC 740, la original. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa.